alabando al Señor, porque para eso es que nosotros fuimos creados, para alabarle, para bendecir su nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, y gracias, Señor, porque nos has permitido estar el día de hoy aquí. Gracias, Padre. No podemos decir otra cosa sino tú eres bueno. Amén. Muy bien. Esta semana el Señor me ha estado hablando sobre algunas cosas. Y antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero hacerte unas preguntas. ¿Quiénes de los que estamos aquí sabemos que Dios es omnipotente? Amén. Levanta tu mano. ¿Quién puede decir también que Dios es omnisciente? Amén. ¿Y podemos asegurar que Dios es omnipresente? Amén, ¿verdad? ¿Sí sabemos qué significa cada una de estas palabras? Omnipotentes quiere decir que Él puede hacerlo todo, que no hay absolutamente nada imposible para Él, que no hay manera de que algo no pueda ser hecho por Él, porque ahora sí que valga la redundancia, de hecho, todo lo que tú ves y aún lo que no ves fue hecho por Él, de manera que no hay nada imposible. Omnisciente significa que lo sabe todo. ¿Y qué significa que lo sabe todo? Que no hay nada oculto para Él. Quizás tú y yo no podamos ver muchas cosas, pero Él lo ve todo. Lo conoce todo, lo sabe todo. Y omnipresente significa que Él está en todas partes. Y el que esté en todas partes significa que tú a donde quiera que vayas, Él está presente siempre. Él nunca está ausente. Más bien nosotros a veces lo buscamos en el lugar equivocado o en un principio lo buscábamos en el lugar equivocado. Por eso es que no podíamos encontrarlo. Por eso es que nuestra vida parecía que no tenía sentido, parecía que le faltaban, y de hecho le faltaban muchas cosas. La más importante, la presencia de Dios en ellas. De manera que, habiendo entendido y estando de acuerdo en estas tres premisas, podemos continuar con el tema. Esto de lo que hablamos representa cualidades y representa atributos de Dios, atributos divinos, atributos que solamente Él tiene. Pero no sé si tú te has dado cuenta o has sido consciente que muchas veces, aún sabiendo y aún creyendo en esto que acabamos de declarar, nosotros actuamos como si no fuera verdad esto que acabamos de decir. Porque hacemos muchas cosas, sobre todo cosas malas, pensando que Dios no se va a dar cuenta, o creyendo quizás que Dios ni nos ve. Está tan ocupado arreglando el mundo quizás, que lo que nosotros hagamos no lo va a notar, no lo va a considerar. A veces, inconscientemente así pensamos. Aunque conscientemente sabemos que Él se da cuenta de todo, nosotros en nuestro subconsciente pensamos o quisiéramos creer que Dios no se va a dar cuenta de algunas cosas que hacemos, que pensamos, que decimos o que vivimos. Y esto te lo comento porque durante muchos años, muchos de nosotros actuamos así. Hicimos lo que nos vino en gana, nos comportamos como quisimos y pensábamos que no pasaba nada, que quizás Dios ni nos iba a considerar esas cosas. En una de esas ni cuenta se daba de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Eso pensábamos, y pensábamos que simplemente con decir, ay Señor, perdóname, ya estaba todo arreglado. Y así vivimos por muchos años, engañados, pensando que así eran las cosas. Pero
A nosotros que somos creyentes, nosotros que hemos conocido del Señor, nosotros que presumimos de tener la presencia de Cristo dentro nuestro, ¿cuántas veces nos pasa esto aún siendo ya cristianos? Vivimos y hacemos como si Dios no se fuera a dar cuenta de las cosas que andamos haciendo. Y así caminamos. Y esto quiero decirte que en realidad es algo absurdo, porque siendo yo consciente de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, ¿cómo puedo pensar que Dios no se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo? Que total, si hago o no hago tal cosa, no va a pasar nada. El Salmo 139. Vamos a ir al Salmo 139. Este es un salmo escrito por David. ¿Ya lo tienen? El 139, vamos a leer del versículo 7 al 12. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo, pues David también sabía esto que nosotros declaramos en un principio, ¿no? Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando David escribió este salmo, estaba precisamente meditando acerca de las cosas que él quizás pensaba que hacía y que Dios no se daría cuenta. ¿Verdad? Sabemos que David cometió muchos errores como los cometemos nosotros también. Y los cometemos sabiendo que estamos haciendo mal, pero pensando en ese momento que no va a pasar nada. Porque lo único que nos interesa es satisfacernos a nosotros y nos interesa sentirnos bien nosotros. Fuera de allí, lo demás, pues ya como dicen comúnmente, Dios dirá, ¿verdad? Pero David reflexiona y dice, ¿dónde puedo estar yo, Señor, que no estés tú? ¿Dónde me puedo esconder que no me encuentres tú? ¿Dónde puedo meterme que no estés tú allí? A veces hacemos las cosas a oscuritas, pensando que nadie se va a dar cuenta y quizás ninguna persona se dé cuenta, pero para Dios la oscuridad no existe. Aún en la más densa oscuridad, Él ve perfectamente. Por eso dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mientras tú y yo en las tinieblas no podemos ver nada, Dios puede verlo todo, absolutamente todo. Y yo te quiero que hagas memoria, porque de eso se trata el día de hoy. Quiero que hagas memoria de todas esas cosas que tú en un momento dado has hecho o has dejado de hacer pensando que no va a pasar nada. O pensando quizás que dentro de lo que tú piensas aquello está bien. O como pensamos muchas veces, ¿cómo voy a dejar ir esta oportunidad? Para que se me vuelva a presentar va a estar muy difícil. No la puedo dejar ir. Y entonces viene a flote muchas cosas, la ambición, la lujuria, los malos pensamientos, las cosas que pensamos en nuestra mente, y a veces aunque no las hagamos, dice la palabra que con el simple hecho de pensarlas ya estamos pecando. Piensa en todas esas cosas que en un momento dado de tu vida hiciste o dejaste de hacer. No sé qué tan graves sean, pero quiero que hagas memoria de ellas.
Porque si el día de hoy el Señor te está hablando, es para que precisamente tú pongas a la luz todas las cosas que tienes escondidas en tu corazón. Te quiero decir que esta semana el Señor me ha ministrado a mí tremendamente con esta palabra, ¿no? Me ha hecho recordar muchas cosas que yo no es que las hubiera olvidado, sino que por allí las guardé en un cajón, en un baúl, y pensé que ya jamás vendrían a mi memoria. Y el Señor las trajo a mi memoria no para inculparme, no para culparme ni condenarme por las cosas que hice, sino para que yo esté consciente de dónde me sacó Él, de qué situación tan terrible me sacó. Porque yo no conozco completamente tu vida, pero tú sí la conoces. Yo conozco la mía y yo te puedo decir que hice cosas muy malas, y no a una, a muchas personas. A muchas personas. Y el Señor me estuvo trayendo a memoria todo eso. Y créemelo, en cada una de ellas yo tuve que estar pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque aunque yo entiendo que el Señor me ha rescatado, aunque yo entiendo que cuando recibí a Jesucristo todos mis pecados me fueron perdonados, yo entiendo también que es necesario que yo haga una limpieza en mi corazón, sacando de una vez por todas esas cosas que ahí estaban guardadas, porque se hicieron, porque se vivieron, porque no hay manera de negarlas, porque a cualquiera que tú le preguntes te va a decir, Óscar hizo esto. Pues el Señor me llevó a pedir perdón por cada una de esas cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda ser verdaderamente libre. Para que yo ya no esté cargando con esas situaciones pasadas. Porque aunque digamos que estamos en Cristo y que vivimos una vida nueva, el pasado como hombres, como personas, todo el tiempo nos está asediando. Todo el tiempo nos está recordando lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. De manera que hoy te voy a pedir más bien que hagas un examen de conciencia y que pongas a la luz todas esas cosas. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú haces esto, puedes reconocer todas las cosas que el Señor ha hecho por ti. En Isaías 29:15, Isaías 29:15, vamos a ver. En Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Cuántas veces esas cosas que hiciste, tú pensaste que nunca nadie se daría cuenta? Y habrá algunas de las que quizás nadie se dio cuenta. Pero como dijimos en un principio, para Dios no hay nada oculto. Quizás nadie en tu familia lo supo, ninguno de tus amigos lo supo, nadie que te conozca lo supo. Quizás lo hiciste en un lugar, como acabamos de leer, donde nadie te conocía. Donde llegaste o pasaste y nadie jamás supo quién eras. Y aparentemente no sucedió nada. Pero en esas obras que hicimos, dañamos a algunas personas. Y en muchas ocasiones nos dañamos también a nosotros mismos. Es importante que entendamos que esas cosas que están escondidas es el momento en que salgan a la luz. No para que las exhibamos delante de todo el mundo, sino para hacer nosotros una limpieza en nuestro corazón. Para que esas cosas que ahí están todavía salgan de una vez por todas. Quizás nadie nunca te las va a inculpar, quizás nadie nunca sepa que las hiciste, pero tú sabes que ahí están y están guardadas y no las has soltado. Por eso es que muchas veces vivimos de una manera donde todo nos afecta, porque
Lo que nos sucede nos trae a la memoria cosas que nosotros hicimos. Yo estoy seguro que a ti te sucede, porque a mí me pasa. De repente cuando algo sucede digo, híjole, me viene a la memoria algo que hice hace muchos años y digo yo, wow, qué feo debió haber sentido esta persona por lo que yo hice. Qué mal debió haber pensado de mí en aquel momento. Y lo hice y seguí mi vida como si nunca hubiera pasado nada. Pero lo hice. Entonces, todas esas cosas tienen que venir en este momento a tu memoria. Porque dice el Señor en Lucas 8:17, y estas son palabras de Jesús. Lucas 8:17. Lucas 8:17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Fíjense bien que cuando el Señor dice esto, nos está hablando y nos está diciendo, nada hay, absolutamente nada, que no vaya a ser conocido. ¿Por quién? Primeramente por Dios. Porque dijimos que Él es omnisciente, Él lo conoce todo. No hay nada que no sea conocido, ni nada que esté escondido, que no vaya a salir a la luz. ¿Por qué tiene que salir a la luz? Porque cuando tú recibiste a Jesucristo, ¿qué recibiste? Recibiste luz. Porque Jesucristo es luz. Y cuando Jesús entró en tu corazón, todas las cosas que estaban por ahí escondidas tuvieron que ser evidenciadas. No para Él, porque Él ya las conocía. Y Él, desde el momento en que lo recibiste, te perdonó por todas y cada una de esas faltas. Pero era necesario, y es necesario ahora, que tú las veas, que tú te des cuenta, para que sepas todo lo que el Señor hizo y sigue haciendo en tu vida. Dice en Mateo 7, en el 21 y 22, en el versículo 21 y 22, Mateo 7, versículos 21 y 22. A ver, espérame, no, perdón, ya me equivoqué. Marcos 7, perdón. Marcos 7. Marcos 7, versículos 21 y 22. Fíjense bien, ¿por qué es importante que yo esté consciente de cuáles son o cuáles fueron mis debilidades? Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando yo estaba leyendo esto, casi digo lotería, porque malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, bueno, nunca he matado a nadie físicamente, pero hurto, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, pues casi nomás faltó que le pusieran aquí Oscar. Porque todas estas cosas ciertamente las cometimos, o las cometió tu servidor. Pero es necesario que yo entienda, y por eso fue el análisis de conciencia que me puso a hacer el Señor esta semana, para que yo recordara todas las veces que yo caí en esto. Todas las veces que esto fue mi manera de actuar y de vivir. ¿Para qué? Para que precisamente yo pidiera
perdón por las personas a las cuales yo afecté con esta conducta. No sé cuál de todas, en cuál de todas encajes tú, pero seguramente estás pensando en una situación que hiciste o que cometiste y te está viniendo a la memoria. Y estás diciendo, caray, aquí, este día, en esta hora, cometí este error. ¿Te das cuenta que en las últimas semanas el Señor nos ha venido hablando de los errores ocultos, de los pecados ocultos, de cómo tenemos nosotros que hacer a un lado la soberbia, de cómo tenemos que entender lo que Él ha hecho por nosotros y de dónde nos ha sacado? Pues yo te quiero comentar que en hebreo la palabra tierra o mundo se dice olam. Olam significa tierra o significa mundo, pero olam también significa oculto. Es decir, en este mundo todas las cosas, porque son malas, tienden a ser ocultadas. Porque ese es el trabajo del enemigo, confundirnos, hacernos dudar y no permitirnos ver las cosas que realmente son malas. Y nosotros las hacemos pensando que no pasa nada. Es decir, están ocultas, la maldad está oculta para que tú no te des cuenta y tú pienses que esa es la manera natural y normal de vivir de todo mundo. Y por eso es que el mundo está como está. Yo no sé, tú que has visto estos últimos días, yo tengo años sin ver televisión, pero aunque no vea televisión, invariablemente se entera uno de muchas cosas. Y yo me he enterado y gente ha comentado acerca de lo que está sucediendo en este momento en los Juegos Olímpicos. Desde la inauguración, las cosas que hubo y las cosas que se han venido viendo durante este tiempo. Y yo veo y la gente se horroriza. Y está bien que se horrorice porque hay muchas cosas que están pasando y que están evidenciándose que son malas. Pero se horroriza de tal manera como diciendo, ve nada más, son una perdición todos ellos. Pero yo en ese momento pregunto, cuando digas esas palabras, pon un espejo así frente a ti, porque tú y yo también estábamos metidos allí. La única diferencia entre nosotros y estas personas, ¿cuál crees tú que es? Que nosotros tenemos a Jesús ahora en nuestro corazón, que nosotros hemos conocido de Dios y que ese conocimiento nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ahora nos redarguye y nos permite ver no lo que están haciendo mal los demás, sino nos permite ver lo que estábamos haciendo nosotros mismos antes de conocer al Señor. Entonces, ¿cuál sería la solución? Muy fácil, pero muy difícil, que ellos también conozcan al Señor. Pero tú y yo muchas veces seguimos escondidos, evitando el contacto con la gente, evitando hablarles de Dios, hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque no parezcamos religiosos, porque no nos tachen de religiosos, porque no nos digan, uy sí, muy santito ahora, ¿verdad? Muy cristiano, ya te crees muy santo. Y para evitar eso muchas veces mejor preferimos andar con un perfil bajo y que la gente no se dé cuenta que nosotros somos cristianos o que pensamos diferentes, porque entonces nos van a tachar y ya no vamos a encajar en ese círculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor este día? Que tú y yo reflexionemos, que tú y yo hagamos conciencia de las cosas que estamos haciendo y estamos dejando de hacer. Que muchas veces decimos que somos cristianos, pero seguimos escondidos. Y otras veces, peor todavía, seguimos actuando mal y nos escondemos o pretendemos escondernos de Dios.
Hace unos días platicaba con un hermano y me decía, es que volví a fallar, es que volví a hacer las cosas que hacía antes. Y yo no quiero ir a pararme a la iglesia porque me siento un hipócrita. Yo le dije, lo que es lógico, mi hermano, en estos momentos es cuando tú más necesitas acercarte a Dios. Cuando estás fallando, cuando no estás pudiendo, cuando te estás dando cuenta de que tú no puedes contra esa concupiscencia, contra esas debilidades, es cuando más debes acercarte al Señor. ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que estás haciendo? Por supuesto que lo sabe. ¿De quién te quieres esconder o de qué te quieres esconder? Es imposible escondernos de Dios, no se puede, no se puede. Lo que Él quiere es que tú, como en este momento que ya te diste cuenta que estás haciendo mal, hagas conciencia y regreses y reconozcas que sin la ayuda de Dios no vas a poder superar todas esas cosas que te afectan y todas esas cosas que te lastiman. Porque muchas veces ese digamos, análisis de conciencia, ya sabemos todo lo que hicimos mal, pero a veces no entendemos de dónde viene. ¿Por qué yo soy como soy? ¿O por qué era como era? Porque yo te puedo decir, y lo he dicho muchas veces, la familia donde yo crecí, pues fue una familia, yo considero, buena, normal, nunca tuvimos mayores problemas. Pero algo sucedió allí, que todos los hermanos, que éramos 6, todos fuimos por diferentes rumbos y todos fuimos totalmente y somos totalmente desapegados. Cuando lo que vivimos en la familia fue una unidad. ¿De dónde viene o por qué sucedió todo lo demás? A veces no lo podemos entender. ¿Cómo puedes tú entender que de esos 6 hijos que fueron criados iguales, con los mismos principios, con los padres presentes, porque no hubo ausencia de padres, hubo presencia todo el tiempo de ellos, padres, pues pudiéramos decir de alguna manera ejemplares, porque nunca yo le conocí a mi padre alguna cosa mala, y sin embargo todos los hijos fuimos desviados en diferentes rumbos y en diferentes situaciones, de tal manera que de los 6 difícilmente nos vemos, difícilmente nos encontramos en un punto, porque todos andamos por diferentes puntos. Es más, vivimos en diferentes partes del mundo. Tengo un hermano que vive en Inglaterra, otro que vive en Israel, 3 vivimos aquí en México, pero uno vive en Los Cabos, otro vive aquí, pero es como si no viviera porque nunca lo veo. ¿Y tu servidor? Y mi 6º hermano, van a decir falta uno, ¿verdad? Mi 6º hermano murió, falleció, partió con el Señor a principios de año. Entonces, pues él ya sabemos dónde está. Pero los demás, tú te puedes preguntar, ¿qué pasó o qué faltó allí? ¿Por qué sucedió esto? Porque yo he conocido familias que en situaciones muy difíciles, en experiencias difíciles de toda la vida, se mantienen muy unidas. Entonces, ¿qué pasó? Solo Dios lo sabe. Pero yo te puedo decir que lo que sí pasó fue que nunca tuvimos el conocimiento real y verdadero de Dios. Eso es lo que nos faltó. Conocerle o haberle conocido desde temprana edad, y quizás otra cosa sería, pero eso ya no lo podemos remediar porque ya pasó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues a mí en lo personal, en mi familia me tachan y me tienen así como fanatiquito, ¿verdad? Este es el fanático, porque donde quiera que llega siempre está hablando de Dios. Pues sí, porque yo encontré la verdad, la vida, encontré la luz y quiero compartirla con ellos, porque yo sé que la única manera en que sus vidas se arreglen y sus vidas cambien
es conociendo y viviendo en el camino del Señor. No hay otra salida. Pero para eso no tienes que estar escondido, tienes que estar visible. Recuerda que el Señor dijo, una luz no se enciende para esconderse debajo de la cama, sino que se enciende y se pone en lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre toda la casa. Ponte a pensar en este momento, en tu casa, ¿tú eres esa luz? ¿Tú eres realmente esa luz que ilumina toda la casa? ¿O estás igual que todos, metido en las cosas del mundo, y tu vida espiritual se reduce a venir el domingo a escuchar una prédica? Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Yo no sé qué situaciones te llevaron a ser como eres. Pero lo que sí sé es que el día de hoy Dios quiere hacerte libre de todas esas cosas que te están afectando. De manera que parte de este servicio, el Señor me puso que tiene que ser una administración. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que Dios te conoce perfectamente, que Dios conoce cada uno de tus pensamientos pasados, presentes y futuros, que no hay nada oculto para Él, que no tienes nada que esconder de Él, porque no se puede. Cualquier mal pensamiento que yo he tenido en mi vida, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y créeme que esta semana que estuve meditando y Dios me estuvo trayendo a memoria todas esas cosas, hubo momentos en que sentí vergüenza, porque yo me veía y yo pensaba, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Pero sí lo hice, no lo puedo negar, sí lo hice. Y el no negarlo significa que acepto que hice las cosas mal, pero que estoy arrepentido y no quiero volver a hacerlo nunca más. No quiero volver a causarle daño a nadie más en la vida. No quiero que nadie más sufra o tenga problemas por mi causa. No quiero que nadie más se traume o tenga problemas psicológicos o se sienta que no vale nada por algo que yo haga. Por eso es que por cada una de esas cosas yo le pedí perdón al Señor. Y créeme que fue un ejercicio que me liberó de muchas cosas, de muchas situaciones que yo ya tenía, te repito, no olvidadas, porque no podemos olvidar lo que hicimos, pero sí guardaditas ahí en un cajón, pensando que ya no estaban. ¿Pero qué crees? Sí estaban. Quiero, con este versículo, antes de empezar con la administración, Juan 21, 17. En Juan 21, 17, podemos, unos versículos antes, nos habla de que Jesús tiene un encuentro con Pedro, después de haber resucitado, obviamente después de haber sido muerto, crucificado, sepultado y resucitado. Y Pedro se encontraba tan avergonzado, pero tan avergonzado, que yo creo que no le quería dar la cara a Jesús, porque él sabía todas las cosas que había hecho mal, en todo lo que se había equivocado. Él sabía, como el Señor le había dicho unos días antes, que lo iba a negar. Él sabía que estaba mal, que se había equivocado grandemente, que había cometido errores tremendos, haber negado al Maestro, haber negado a Jesús, al Mesías, y verlo ahora resucitado y decir, wow, y yo lo negué. Y dice la palabra que, vamos a leer desde el 15.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando el Señor le estaba preguntando a Pedro la primera vez: ¿me amas más que todos estos? No sé cuántas veces tú has hablado con el Señor y le has dicho: Señor, yo te amo más que toda mi familia, más que todos mis conocidos. Yo te amo de verdad, yo te quiero servir. Pero cuando el Señor te dijo: apacienta mis corderos, como que ya no escuchaste muy bien. Como que dijiste: ah, caray, ¿eso de qué se trata? ¿Apacienta mis corderos? Y una segunda vez el Señor te volvió a preguntar: Oscar, María, Pepe, Lupe, como quiera que te llames, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Y tú le dijiste: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes porque conoces mi corazón. Y el Señor nuevamente te dijo: pastorea mis ovejas. Y otra vez como que, wow, espérate, como que no escuché bien eso. Como que de eso no va conmigo. Pastorear ovejas, apacentar corderos, eso no va conmigo, porque yo no soy pastor. Pero la tercera vez que Jesús te pregunta: fulanito, sutanito, perenganito, ¿me amas? Esa tercera vez, así como Pedro, te tienes que poner triste, porque no es que el Señor no sepa que le ames. Él lo sabe, y por cuanto lo sabe, quiere que tú estés consciente de ello. Por eso Pedro le contesta, y así le debes contestar tú también: tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Sabes en qué me equivoqué, sabes qué hice mal, sabes cuáles son mis debilidades, sabes qué necesito de ti, Señor. Pero también sabes que te amo con todo mi corazón. Y entonces, ahora sí tienes que responder a esa tercera llamada que dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? Que tú y yo estamos llamados a apacentar esas ovejas del Señor. ¿Y qué significa apacentar? Apacentar es llevar a buenos campos a comer, llevar a los lugares donde el agua es fresca y es buena, y cuidarlas de los enemigos que las acechan. Eso es pastorear, eso es apacentar a las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Todos los que están a tu alrededor. Porque a ti algún día alguien te apacentó, alguien te dio de comer y de beber la palabra del Señor, y por eso estás hoy aquí. Y es un trabajo al que no podemos ni debemos renunciar ninguno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Entender, como Pedro, que Dios lo sabe todo. No tienes que ponerte máscaras delante de Él. No tienes que fingir ser quien no eres, porque Él te conoce y nos conoce perfectamente, simple y sencillamente porque Él nos hizo. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe todas las cosas que hicimos, indebidas y malas. Y aún así nos dice:
¿Me amas? Si tú me amas, apacienta mis ovejas. Ponte de pie, por favor. Señor, en esta hora, Padre, yo quiero poner delante de tu presencia todas las cosas que vengo arrastrando a lo largo de mi vida, Señor. Todas las cosas que en un momento dado hice mal, en las que me equivoqué y en las que muchas veces, Señor, aún me sigo equivocando. Las quiero poner delante de tu presencia, Señor, porque en esta hora yo quiero reconocer delante de ti, Señor, que me he equivocado. Pero quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya mi corazón, redarguya mi mente, Señor, y que cambies tú los pensamientos que no te son gratos, Señor. Todas esas cosas que a ti te molestan, Señor, que a ti no te gustan, en este momento, Señor, las entrego a tus pies. Ya no quiero, Señor, seguir haciendo cosas que a ti no te agraden. A partir de esta hora, Señor, quita todo pensamiento negativo de mi mente, quita todo recuerdo doloroso de mi mente, Señor. Si hay alguna parte de mi vida que no te guste, quítala de una vez, Señor, y quítala de mi corazón también, Señor. Si yo sufrí de abuso, si yo sufrí de abandono, si yo sufrí de falta de amor, Señor, si yo sufrí de falta de presencia de mis seres amados, quita esa amargura de mi corazón, Señor. Si yo fui educado pensando quizás que la violencia y los golpes eran el camino, Señor, cambia mi manera de actuar y permíteme actuar en amor, Señor, para mi familia, para mis hijos. Si yo crecí, Señor, creyendo que lo único que vale la pena es lo que puedes hacer y conseguir con tu trabajo, Señor, cambia mi manera de pensar. Porque tu palabra dice que en tu reino, Señor, las cosas son totalmente diferentes a como yo las conozco en este mundo, Señor. Cambia mi manera de pensar, Señor. Transforma mi mente, transforma mi entendimiento, toca mi corazón, Señor. Hoy traigo delante de tu presencia todas esas cosas que me han causado un trauma, que no me dejan avanzar, Señor, que me impiden seguir tu camino. Todas esas cosas que me están estorbando, Señor, en este momento las entrego a ti, Señor. Si no pude criar una familia conforme a tu voluntad, permíteme ahora ser, Señor, el punto de referencia donde ellos puedan ver que tú eres capaz de transformarlo todo, Señor. Que si me equivoqué, lo hice en ignorancia, Señor. Pero hoy que te conozco, hoy vivo de una manera diferente y hoy quiero que ellos vivan de una manera diferente. Señor, te pido también que cambies en mi mente, en mi boca, las palabras que te ofenden, Señor. Quita de mi boca toda maledicencia, que toda palabra que lastime sea retenida y desechada, Señor. Que de mi boca solo salga palabra de bendición y palabra de edificación para todos los que me escuchen, Señor. Que todas esas personas que me ven como enemigo suyo, Señor, me puedan ver como tú me ves a mí, como tu hijo, como hermano y como alguien que lo único que puede y quiere darles es amor, Señor. Quita toda envidia de mi corazón, toda lascivia, todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento de carne, quítalo, Señor, de mi corazón. Quita de mi vida, Señor, todas esas cosas que me duelen, Señor. Pon en mi corazón perdón para las personas que me lastimaron, Señor. Si mis padres me lastimaron en un momento dado de mi vida, hoy los perdono, Señor. Si mis hermanos me ofendieron, los perdono, Señor.
Si algún conocido o amigo me hirió, hoy lo perdono, Señor, hoy decido perdonarlo. Porque yo entiendo que tú me has perdonado todas mis faltas y asimismo, Señor, yo quiero que tú me permitas tener la decisión de perdonar a todas las personas que me lastimaron, a todos los que me afectaron, a todos los que me perjudicaron. En esta hora, Señor, entrego esa falta de perdón a tus pies, Señor, y te pido que pongas perdón en mi corazón, porque yo quiero, Señor, vivir para agradarte. Yo quiero que tú veas en mi corazón cuánto te amo, Señor. Pero no te quiero amar solo de palabras, Señor. Necesito amarte con hechos. Necesito amarte con decisión. Necesito amarte con una conciencia tranquila. Necesito amarte, Señor, sabiendo que si yo me entrego a ti por completo, nada, absolutamente nada me va a faltar en la vida. Si hoy veo las cosas difíciles, permíteme verlas con tus ojos, Señor, porque tú eres omnipotente y para ti no hay nada imposible. De manera que yo debo entender y quiero entender, Señor, que si tú dijiste que lo harás, lo harás. Quiero creerlo, Señor, porque en tu omnipotencia tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes cambiar cualquier situación. Y quiero que pongas en mi corazón, Señor, la seguridad y el deseo, Señor, de no volver a fallar. Y la conciencia de que si me equivoco nuevamente, Señor, tú me vas a recibir con tus brazos abiertos y vas a abogar por mí, Señor. Porque tú eres mi abogado, tú eres mi defensor, tú eres quien intercede por mí delante del Padre, Señor. Yo entiendo que con tu sangre has lavado todo mi pecado, Señor, pero también quiero no volver, Señor, a ensuciarme nunca más. Y si me ensucio, Señor, dame la humildad de acercarme a ti para volver a pedirte que intercedas a mi favor, para volver a pedirte, Señor, que me perdones y para entender que con tu amor inmenso, Señor, tú me has perdonado, porque solamente tú, Señor, eres santo, porque solamente tú, Señor, tienes el poder de cambiar todas las cosas, porque solamente tú, Señor, estás sentado a la diestra del Padre con poder y autoridad. Y sé también, Señor, que un día vendrás para juzgarnos y quiero tener un corazón tranquilo para que el día del juicio poder presentarme delante de ti, Señor, sabiendo que tu gracia me va a cubrir en todo momento, que tu misericordia me va a llenar y que tu amor, Señor, me va a permitir estar sentado en la mesa contigo en las bodas del Cordero, Señor. Te doy gracias y te digo, Señor Jesucristo, que te amo, que bendigo tu nombre y que reconozco que no hay nombre más alto que el tuyo, que tu nombre es sobre todo nombre que se nombra y que eres la única vía, Señor, para la salvación. Por eso me entrego a ti el día de hoy en todo lo que soy, Señor, en todo lo que fui y en todo lo que seré conforme a tu propósito, Padre. Desecho de una vez para todas esas ideas y pensamientos que me estorban, Señor, que me causan daño y que no me dejan seguir avanzando en tu propósito, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre precioso, poderoso, hermoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a terminar este servicio cantando una alabanza.